Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. La Federación de Rusia sigue llevando a cabo tremendos ataques masivos en el territorio ucraniano. Esta misma noche han sido alcanzados objetivos estratégicos en varias regiones a la vez, quizás la más importante de ellas sea la región del Lvov, y teniendo en cuenta que las consecuencias no suelen llegarnos de la forma más exacta al día siguiente, vamos a esperar a mañana y vamos a comentar estos hechos junto con lo ocurrido recientemente con los mercenarios extranjeros en la región de Kharkov. También en Sumy ha sido atacado otro lugar de despliegue de las fuerzas ucranianas, así como mercenarios extranjeros. Han sido varios puntos en general, así que los vamos a reunir todos y vamos a hablar de esto, de este tipo de ataques en particular. Sin embargo, ahora vamos a, por un lado, alejarnos, ¿no?, de lo que sucede en el frente, y por otro lado, acercarnos a lo que sucede en el frente. Así es la paradoja, puesto que tenemos que hablar de forma absolutamente necesaria de la crisis política que ha estallado de forma definitiva en Kiev. Zelensky se podría decir que ha entrado en pánico, puesto que yo diría que es uno de los mayores cambios que ha hecho dentro del gobierno ucraniano. Y por un lado sí es hablar de la situación política, pero por otro es acercarse directamente a los acontecimientos en el frente, puesto que, por supuesto, son esos mismos acontecimientos los responsables de lo que está ocurriendo dentro de la cúpula política ucraniana. O mejor dicho, lo que ocurre en la cúpula política ucraniana es como la primera y la más obvia consecuencia de lo que ocurre a día de hoy en el frente. Uno de los mayores cambios en el gobierno de Zelensky, por lo tanto, aquí tenéis la lista de todos los políticos del más alto nivel que han abandonado sus cargos. La gran mayoría de ellos lo han hecho dimitiendo, básicamente para que el régimen de Kiev no les terminara echando, para conservar, aunque sea un mínimo, la cara propia. Titulares de ministerios tan sumamente importantes como el Ministerio de Exteriores, estamos hablando aquí de Dmitry Kuleva; Justicia, Denis Malushka; Industrias Estratégicas, Alexander Kamishin; y Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ruslan Striles. También ha presentado su dimisión, para variar, el jefe del Fondo de Propiedad del Estado, Vitaly Koval. Ahora todas estas dimisiones tienen que ser aprobadas. Sin embargo, sabemos perfectamente que por mucho que estén esperando la aprobación formal de la Cámara, la presidencia es precisamente la que inicia estos trámites, y esto se debe principalmente a lo que vamos a comentar ahora en cuanto a la situación en el frente. Zelensky naturalmente ha enloquecido y lo que hace es de alguna forma intentar salvaguardar la posición propia, puesto que, como les ha sucedido a muchísimos líderes a nivel histórico, cuanto mayor es, por así decirlo, el apego al cargo por un lado, y cuanto más delicada sea la situación, pues generalmente más cantidad de este tipo de movimientos extraños, medio enloquecidos, medio enfurecidos, movimientos sobre todo eliminatorios en cuanto al personal propio, se producen dentro de un gobierno, o sobre todo por parte de un líder autoritario, porque Zelensky, no os engañéis, por supuesto es un líder absolutamente autoritario. Hay partidos que están prohibidos en Ucrania, y por lo tanto lo que vamos a ver a continuación, por un lado, sí, los ataques masivos de la Federación de Rusia que venimos comentando son muy dolorosos y empeoran esa misma situación en el frente que vamos a comentar. Ucrania a todo esto intenta responder a los mismos. Una de las respuestas más recientes se ha vuelto a producir en la ciudad de Donetsk. Voy a dejar las imágenes en mi canal de Telegram, puesto que dudo mucho que se puedan publicar aquí. Liusivaya o @Liusivaya todo junto, como el resto de mis redes sociales. Un mercado en Donetsk. Ya hay varias víctimas y me aventuro a decir que terminará habiendo decenas de heridos, puesto que pues, las primeras informaciones solo están comenzando a llegar. Eso en cuanto a los ataques ucranianos, que habitualmente llegan y van dirigidos contra la población civil.
Los ataques rusos son mucho más estratégicos y al final lo que hacen en última instancia es empeorar aún más la situación en el frente, la situación que ya de por sí es bastante crítica para Ucrania, que ahora básicamente se está enfrentando a lo que es la realidad, es decir, por muy mediático que haya podido ser el ataque que Ucrania está llevando a cabo todavía, esa incursión que está llevando a cabo en la región de Kursk, no puede mantener debido a esto otra serie de territorios. Y fijaos ahora qué tipo de movimientos de tropas vamos a observar y que luego no digan que esto no lo hemos advertido, puesto que por activa y por pasiva dijimos que tanto mover soldados terminaría necesariamente derrumbando algunas líneas defensivas y de hecho hoy en Nievskaya lo que ayer decíamos que podía ser un caldero por parte de la Federación de Rusia, de donde decíamos que estaban huyendo los soldados ucranianos en masa. Ahora, pues efectivamente, parcialmente se va tomando por la Federación de Rusia, de modo que el caldero se va haciendo cada vez más chiquitito, y eso lo podéis ver en el mapa, eso por un lado, y por otro, lo que ha caído en Nievska no solo ha sido la moral de las tropas ucranianas que han salido básicamente en desbandada, ha caído el último bastión, o sea, ya Rusia ha destruido el 100% de las primeras líneas defensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donbass. El último ha caído ahora en Nievska, es decir, estamos hablando de esa línea de defensa que Ucrania construyó con la ayuda de la OTAN, que llevaba construyendo, ¿no?, desde el lejano 2014, que llevaban ahí esas líneas defensivas puestas, pues muchas de ellas prácticamente 10 años. Esa era la defensa principal de Donbass. Por ella apostaba Ucrania y por lo tanto los fondos que le seguían llegando desde Occidente para construir más líneas defensivas lo prefería esconder en los bolsillos de sus altos mandos, ya sea políticos o ya sea militares. Y aquí tenemos básicamente los resultados. Dirección de Pakrovsk, la más caliente. A día de hoy las Fuerzas Armadas de Rusia completaron la limpieza de Nievska de los restos de grupos ucranianos. La zona de Nievska era el último gran territorio más cercano a Donetsk que las Fuerzas Armadas de Ucrania mantenían bajo su control desde el año 2014. Formaciones ucranianas continúan retirándose del bolsillo del caldero de Nievska hacia las colinas cercanas a las aldeas Zelane 1 y Zelane 2, pero las tropas de asalto rusas ya se están acercando a ellos, atacando a lo largo de la carretera desde la recientemente tomada Galitzynivka. Eso por un lado, y por otro, lo que recientemente tan solo eran informes y confirmaciones de fuentes ucranianas, hoy lo confirma también el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Hay otro territorio que ya ha sido tomado por el ejército ruso en el frente de Donetsk, es decir, el régimen de Kiev recibe con ello otro dardo directamente al corazón. Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Prichistovka en la República Popular de Donetsk, anunció el Ministerio de Defensa ruso. Durante la liberación de Prichistovka, unidades de la brigada número 58, la Brigada Independiente de Infantería Motorizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, huyeron caóticamente abandonando sus armas y municiones, señaló el Departamento Militar, y además adjunta el vídeo que veis ahora mismo en vuestras pantallas de la huida de las formaciones ucranianas, es decir, cuando estamos hablando de que los soldados ucranianos huyen despavoridos o salen corriendo en estampida, no estamos hablando por hablar, eso por un lado. Por otro lado, esas retiradas obviamente son absolutamente obligadas porque simplemente no tienen nada que hacer. Y en este sentido, fijaos qué curiosa ha sido la historia, que ahora se están produciendo además importantes movimientos en el frente de Ugledar. De hecho,
particularmente esa localidad de Prechestovka que estáis viendo en el mapa se encuentra en el frente de Ugledar y claro, en este sentido las fuerzas ucranianas tenían complicada ya la defensa de Pakrovsk y a esto se le suma pues, todo el resto de la línea de Donbass, principalmente ¿no? de la línea del frente de Donetsk que tienen que mantener de forma constante y eso se hace absolutamente imposible teniendo en cuenta que recientemente han estado destinando tanto reservas como quitando directamente brigadas y batallones del frente principal para que fueran al frente o bueno, pues a la región rusa de Kursk para tratar de mantener ese territorio. El asunto de Kursk en general lo vamos a comentar en los informes siguientes de una forma mucho más detenida porque ahora para Rusia está resultando por muy extraño que suene, una tremenda ventaja el tener allí a las fuerzas ucranianas, eso por un lado, y por otro, pues antes de ir a Kursk, las unidades, principalmente de Prechestovka, que es donde los soldados ucranianos están quejándose de una tremenda falta de efectivos, como también lo hacen en la dirección de Pakrovsk, Prechestovka es la dirección de Ugledar, entonces, lo que ocurre básicamente es que las unidades fueron destinadas inicialmente de Pakrovsk, principalmente a Kursk, ¿no? Pero después han tenido que ser destinadas de Ugledar a Pakrovsk para tapar los huecos de la ofensiva ucraniana que se produce en esta dirección y por lo tanto intentar frenar de alguna forma el avance del ejército ruso, lo cual todavía no lo han conseguido y a raíz de ello, pues claro, Kursk ya no hay ninguna ganancia de territorio, la situación está controlada por parte de Rusia. Pakrovsk sigue cayéndose a cachos y para tratar de alguna forma de mantener Pakrovsk quitan efectivos de Ugledar y ahora Ugledar se está comenzando a caer a cachos también. De modo que lo que estamos viendo, sin duda alguna, que está ocurriendo dentro del régimen de Kiev, esos movimientos políticos, tienen que ver en primer lugar con la situación militar. Zelensky sabe perfectamente que hay cada vez más personas que son conscientes, ¿no? de que no tienen nada que hacer en términos militares. Nota que su situación, así como la del ejército ucraniano, es cada vez más débil y por lo tanto comienza, como todo líder autoritario inseguro, porque creo que todo el mundo entiende perfectamente ya qué tipo de líder político, si es que eso se puede llamar líder político, es Vladimir Zelensky, comienza a sospechar de todo hijo de vecino, comienza a hacer cambios, comienza a cortar cabezas, lo cual no le va a traer absolutamente nada bueno, porque toda la gente que estaba antes callada, porque les mantenían la boca cerrada a base de un sueldo, ahora va a dejar de estarlo. Y a partir de ahí a ver qué es lo que hace Ucrania, es decir, el gobierno de Kiev, a ver cómo gestiona esta situación, porque también aquí se le abren varias oportunidades a Rusia, quizás pagar a alguno, comprar a este, tratar, ¿no? de que se venda el otro, porque toda esta gente dispone de información cada siguiente más interesante que la anterior, eso por un lado. Por otro, muchos de ellos comenzarán a hablar simplemente porque están cabreados, otros tantos, si bien no hablan, tampoco dudo mucho que le vayan a hacer ningún tipo de favor al gobierno de Zelensky, que les ha terminado dejando sin empleo y sueldo. Es una situación tremendamente complicada y a ver cómo lo gestionan desde el régimen de Kiev. Pero vamos, todo apunta, no sé qué os parece a vosotros, por supuesto, se trata de mi análisis y por lo tanto de mi opinión, pero todo apunta a que la situación en el frente está arrastrando a Zelensky a tomar decisiones cada vez más drásticas, de modo que la probabilidad de que se termine equivocando mucho más de la cuenta, porque ya se ha equivocado bastante, crece básicamente por momentos.